¿Y si te dijera que Dios puede sanar tu corazón roto? ¿Le creerías? ¿Has sentido el dolor de una pérdida? ¿Has sufrido la traición de alguien en quien confiabas? ¿Has pasado noches preguntándote por qué el amor que diste no fue correspondido? ¿Por qué la confianza que entregaste fue quebrantada? ¿Por qué el vacío en tu corazón parece nunca desaparecer? El corazón humano es frágil. Lo abrimos, lo entregamos, lo llenamos de ilusiones y expectativas, pero muchas veces terminamos heridos, rotos, sintiéndonos como si algo dentro de nosotros jamás volverá a ser igual. Tal vez sientes que tu corazón se ha hecho pedazos y que ninguna palabra, ninguna persona, ningún gesto ha sido suficiente para repararlo. Tal vez has intentado seguir adelante, pero el pasado sigue persiguiéndote. El dolor sigue haciéndose presente en los momentos más inesperados y el miedo a volver a ser herido te impide confiar nuevamente. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Dios puede sanar tu corazón roto. Tal vez has escuchado esto antes, pero hoy quiero que lo recibas con fe, porque no es una frase vacía, es una verdad poderosa. Dios no solo ve tu dolor, Él lo comprende. Dios no solo reconoce tu sufrimiento, Él quiere transformarlo en algo nuevo. Dios no solo observa tu corazón herido, Él tiene el poder para restaurarlo por completo. En Salmo 147:3, la Biblia nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Piensa en esto. Él no solo sana, sino que también venda. Dios no solo quiere aliviar tu dolor por un momento, quiere restaurarte de tal manera que lo que hoy te duele se convierta en un testimonio de su gloria. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tal vez sientes que algo en tu interior se remueve. Tal vez recuerdas momentos en los que pensaste que nadie entendía tu sufrimiento. Tal vez en lo más profundo de tu ser aún cargas con heridas que creías superadas, pero que siguen afectando tu vida, tu manera de confiar, de amar, de ver el futuro. Pero hoy Dios te dice: yo no he terminado contigo. Lo que otros destruyeron, yo lo puedo reconstruir. Lo que parecía irrecuperable, yo lo puedo restaurar. Lo que pensaste que jamás sanarías, yo lo sanaré. Dios no te creó para vivir con un corazón roto. Él no quiere que pases el resto de tu vida tratando de sobrevivir con las piezas de lo que una vez fuiste. Él quiere devolverte la paz que perdiste. Él quiere devolverte la confianza que te arrebataron. Él quiere que vuelvas a amar, a sonreír, a creer que tu mejor temporada aún está por delante. Pero aquí está la clave. Tienes que creerlo. No importa cuánto hayas sufrido. No importa cuánto te hayan lastimado. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tu corazón se quebró. Dios tiene el poder para restaurarte. Lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón a Él. Tal vez llevas años intentando sanar por tu cuenta, pero el vacío sigue allí. Tal vez has intentado llenar el dolor con distracciones, pero cuando todo se aquieta, sigues sintiéndote igual. Hoy es el día de rendir tu corazón a Dios. Hoy es el día de dejar que Él haga lo que ningún ser humano puede hacer: restaurar tu corazón desde lo más profundo. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, creo que puedes sanar mi corazón. Hazlo como un primer paso de fe, no como una simple frase, sino como una declaración espiritual de que hoy comienza un proceso de sanidad en tu vida. Porque lo que viene a continuación puede cambiar tu historia. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo Dios sana un corazón roto y cuáles son los primeros pasos que necesitas dar para experimentar su restauración. No te vayas. Lo que sigue puede ser la respuesta que has estado esperando. Bloque 2. Cómo Dios sana un corazón roto. Y los primeros pasos para experimentar su restauración. Cuando el corazón humano se rompe, la primera reacción suele ser intentar sanar por cuenta propia. Buscamos respuestas en las personas, en distracciones, en nuevas experiencias. Pero por más que tratemos de seguir adelante, hay heridas que siguen abiertas, recuerdos que siguen doliendo,
y vacíos que no logran llenarse con nada. El problema es que el corazón no se sana por sí solo. Puedes ignorar el dolor por un tiempo, puedes tratar de enterrarlo bajo una apariencia de fortaleza, pero tarde o temprano, las heridas internas afectan la manera en que vives, en que amas, en que confías. No hay suficiente tiempo, ni suficiente fuerza humana, ni suficientes palabras de consuelo que puedan restaurar un corazón verdaderamente quebrantado. Solo Dios puede hacerlo. La Biblia dice en Salmos 147:3 que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solo sana, sino que también cubre, protege, restaura. Cuando Dios sana, Él no solo alivia el dolor, sino que reconstruye lo que parecía irrecuperable. No se trata de un simple consuelo pasajero, sino de una transformación profunda, de un proceso divino que restaura desde lo más profundo del ser. Él no quiere que simplemente sigas adelante con un corazón lleno de cicatrices. Quiere hacerte nuevo, darte un corazón renovado, libre del peso del pasado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que Dios lo haga? Muchas personas dicen que quieren ser sanadas, pero siguen aferradas al dolor. Se han acostumbrado tanto a vivir con sus heridas que han hecho del sufrimiento parte de su identidad. Han aprendido a convivir con el peso de la decepción, con el miedo de volver a ser lastimados, con la barrera de la desconfianza que los protege, pero al mismo tiempo los aleja de lo que Dios tiene para ellos. Dios no quiere que vivas prisionero del dolor. Él quiere que sueltes lo que te ha lastimado y que le permitas hacer lo que solo Él puede hacer. No importa cuánto tiempo lleves cargando con esa herida, hoy puede ser el comienzo de tu proceso de sanidad si decides rendirte completamente a Dios. El primer paso para experimentar la sanidad de Dios es reconocer que tu corazón está herido. No puedes recibir sanidad si sigues fingiendo que todo está bien, si sigues escondiendo tu dolor detrás de una máscara de fortaleza. Dios no sana a los que niegan su sufrimiento, sino a los que vienen a Él con humildad, reconociendo que necesitan su restauración. Salmo 51:17 dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No importa lo que hayas pasado, no importa cuántas veces te hayan lastimado, si vienes a Dios con sinceridad, Él está listo para empezar a sanar cada herida que llevas dentro. El segundo paso es entregar tu dolor a Dios. Muchas veces nos aferramos al dolor porque creemos que si lo soltamos, de alguna manera estamos minimizando lo que nos hicieron, pero la verdad es que aferrarte al sufrimiento no cambia el pasado, solo prolonga el daño. Jesús dijo en Mateo 11:28 que aquellos que están cargados y cansados deben venir a Él, porque Él les dará descanso. No tienes que seguir cargando con ese peso, no tienes que seguir viviendo con ese dolor dentro de ti. Hoy Dios te dice, entrégame tu dolor, déjame sanarte, déjame restaurarte. Si estás dispuesto a confiar en Él, si decides soltar lo que te ha lastimado, Él comenzará a hacer una obra en tu vida que te llevará a una sanidad completa. Otro paso fundamental es el perdón. No puedes ser verdaderamente sanado si sigues guardando rencor en tu corazón. Tal vez alguien te lastimó profundamente, tal vez fuiste traicionado, rechazado, herido de una manera que marcó tu vida. Tal vez piensas que nunca podrás perdonar lo que te hicieron. Pero el perdón no es para la otra persona, es para ti. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, que si perdonamos a otros, Dios también nos perdonará. Pero si no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón de Dios. No se trata de justificar lo que te hicieron. Se trata de liberarte del poder que esa herida tiene sobre ti. Cuando decides perdonar, decides sanar. Cuando dejas de alimentar el rencor, permites que Dios te restaure completamente. Así como es importante perdonar a otros, también es necesario perdonarte a ti mismo. Muchas veces, el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Tal vez te culpas por haber confiado en la persona equivocada, por haber tomado decisiones que te llevaron al sufrimiento, por no haber visto las señales de advertencia.
Pero Dios no quiere que vivas en condenación. Romanos 8:1 dice que en Cristo no hay condenación. Si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué sigues castigándote? Hoy es el día de soltar la culpa y permitir que Dios te dé un nuevo comienzo. Por último, para que la sanidad sea completa, debes permitir que Dios llene tu corazón. Cuando Dios sana, Él no deja tu corazón vacío. Él lo llena con su amor, con su paz, con su propósito. No se trata solo de dejar atrás el dolor, sino de llenar ese espacio con la presencia de Dios. Ezequiel 36:26 dice que Dios nos da un corazón nuevo, que reemplaza el corazón de piedra con un corazón de carne. Esto significa que no solo deja de doler, sino que te da la capacidad de sentir nuevamente, de confiar nuevamente, de amar nuevamente. Dios no quiere que solo sanes, quiere que vivas con plenitud. Si hoy decides comenzar este proceso, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy entrego mi corazón roto en tus manos. No lo hagas solo como un acto simbólico, sino como una verdadera declaración de fe, creyendo que Dios ya está comenzando a hacer algo nuevo en tu vida. Dios no quiere que sigas viviendo con un corazón herido. Él quiere restaurarte completamente. No importa lo que hayas pasado, no importa cuánto hayas sufrido, Dios tiene el poder de sanarte y hacerte una nueva persona. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo mantener la sanidad emocional y vivir con un corazón libre, sin volver a caer en el dolor del pasado. No te vayas, lo que sigue puede ayudarte a caminar en libertad por el resto de tu vida. Bloque 3. ¿Cómo mantener la sanidad emocional y vivir con un corazón libre, sin volver a caer en el dolor del pasado? Dios ha comenzado a sanar tu corazón, pero ahora viene una parte crucial del proceso: aprender a mantener la sanidad y no volver a caer en el dolor del pasado. Muchas personas experimentan una restauración momentánea, sienten que han sido liberadas del peso que llevaban, pero con el tiempo, las heridas vuelven a abrirse, los recuerdos regresan y las emociones del pasado intentan tomar control de nuevo. Esto sucede porque sanar no es solo un momento de liberación, es un cambio de mentalidad y una transformación interna que debe sostenerse con el tiempo. Dios quiere que vivas con un corazón completamente restaurado, libre de las cadenas del pasado, sin permitir que las antiguas heridas sigan afectando tu presente y tu futuro. El primer paso para mantener tu sanidad emocional es aprender a proteger tu corazón. La Biblia nos dice, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que tu corazón es el centro de todo lo que haces, piensas y sientes. Si no lo proteges, si permites que pensamientos negativos, recuerdos dolorosos o influencias dañinas entren en él, tarde o temprano, volverás a sentirte herido. Dios ya ha comenzado la sanidad en tu vida, pero ahora es tu responsabilidad cuidar el estado de tu corazón para que el dolor del pasado no regrese a dominar tu vida. Una de las formas más comunes en que las heridas regresan es a través de la mente. El enemigo intentará recordarte constantemente lo que pasó, lo que perdiste, lo que sufriste. Intentará hacerte creer que no has sanado realmente, que el dolor sigue allí, que nada ha cambiado. Pero la Biblia nos enseña en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento del pasado intente hacerte dudar de tu sanidad, debes confrontarlo con la verdad de Dios. Debes decir: Dios ya ha sanado mi corazón. Lo que pasó no define mi presente ni mi futuro. Soy libre en Cristo y no volveré a vivir en el dolor. Otro aspecto clave para vivir con un corazón libre es evitar las relaciones o ambientes que puedan reabrir heridas del pasado. Si Dios te ha sacado de una situación dolorosa, no vuelvas a los mismos lugares. No permitas que las mismas personas que te lastimaron tengan el poder de hacerlo de nuevo. Esto no significa que debas vivir con miedo, sino con sabiduría.
En 1 Corintios 15:33, la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces, el enemigo usa relaciones tóxicas, palabras hirientes y ambientes dañinos para hacerte caer en un ciclo de dolor repetitivo. Dios ya te ha liberado. No vuelvas a encadenarte a lo que Él rompió en tu vida. Otro principio fundamental para mantener la sanidad emocional es llenar tu corazón con la presencia de Dios. Si tu corazón estaba antes lleno de dolor, tristeza y desesperanza, ahora debe ser lleno de paz, amor y propósito. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si esa persona no llena su vida con la presencia de Dios, el enemigo regresa con más fuerza. Lo mismo ocurre con nuestras heridas emocionales. Si Dios ha limpiado tu corazón, debes llenarlo con cosas que fortalezcan tu espíritu: oración, adoración, lectura de la palabra y rodearte de personas que te edifiquen. Para vivir con un corazón libre, también es esencial desarrollar una actitud de gratitud y gozo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces, las heridas del pasado intentan hacernos pensar en lo que perdimos, en lo que nos hicieron, en lo que no salió como esperábamos, pero cuando decides enfocarte en lo que Dios ha hecho por ti, en la sanidad que ya recibiste y en el futuro que Él tiene preparado para ti, el gozo comienza a llenar tu vida. El gozo es un arma poderosa contra la tristeza y la desesperanza. También es importante recordar que sanar es un proceso, no un evento instantáneo. Puede que haya días en los que los recuerdos vuelvan, en los que sientas que el pasado intenta alcanzarte, en los que parezca que el dolor aún quiere aferrarse a ti. Pero eso no significa que no hayas sanado. Significa que debes seguir caminando en fe. La sanidad completa no se trata solo de no sentir dolor, sino de aprender a vivir con paz y seguridad, sin permitir que el pasado tenga poder sobre ti. Cada día que decides confiar en Dios y no dejarte llevar por las emociones negativas, es un día más de victoria en tu proceso de restauración. Finalmente, para vivir con un corazón libre, necesitas creer que Dios tiene un propósito hermoso para tu vida más allá del dolor que experimentaste. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso el sufrimiento que pasaste, las lágrimas que derramaste, las heridas que tuviste, Dios las usará para bien. Lo que antes te dolía, ahora será tu testimonio. Lo que antes te debilitaba, ahora será tu fortaleza. Lo que antes veías como una pérdida, ahora lo verás como parte del proceso que te llevó a una nueva vida en Cristo. Dios no solo quiere sanarte, quiere hacer de tu historia una herramienta para transformar a otros. Muchas personas están pasando por el mismo dolor que tú pasaste. Muchas están heridas y necesitan escuchar que hay esperanza, que Dios puede restaurar, que lo que hoy duele un día será testimonio de la fidelidad de Dios. Tú eres una prueba viviente de que Dios sana, libera y transforma. Si decides que vivirás con un corazón libre, sin volver al dolor del pasado y sin permitir que nada robe la sanidad que Dios te ha dado, quiero que escribas en los comentarios: Señor, caminaré en mi sanidad y viviré con un corazón libre. Hazlo como un compromiso de que seguirás avanzando en la restauración de Dios y no permitirás que nada te haga volver atrás. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo usar tu testimonio para ayudar a otros y cómo Dios puede convertir tu historia en una herramienta para sanar a quienes aún están heridos. No te vayas, lo que sigue puede ser la clave para transformar el dolor en propósito. Bloque 4. Cómo usar tu testimonio para sanar a otros y transformar tu dolor en propósito. Dios ha sanado tu corazón. Has aprendido a vivir con libertad. Y ahora viene una de las partes más importantes de este proceso: usar tu historia para bendecir a otros. Muchas personas creen que su dolor fue un error,
que su sufrimiento no tenía propósito, o que las heridas que llevaron durante tanto tiempo fueron una pérdida de tiempo. Pero en Dios, nada es en vano. Cada lágrima que derramaste, cada noche en la que pensaste que no podrías seguir adelante, cada batalla interna que libraste, Dios puede usarla para glorificarse y para ayudar a otros que están pasando por lo mismo que tú viviste. Hoy vamos a descubrir cómo tu testimonio puede convertirse en una herramienta de sanidad para otras personas y cómo Dios puede transformar tu historia en un instrumento poderoso para su reino. 1. Dios no solo te sana, te da un propósito con tu sanidad. Cuando Dios sana a alguien, no es solo para que esa persona se sienta mejor, sino para que se convierta en un canal de bendición. La Biblia dice en 2 Corintios 1, 3, 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que Dios te ha consolado para que tú puedas consolar a otros. No guardes lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo, úsalo, permite que tu testimonio traiga esperanza a quienes aún están en el proceso de sanidad. Hay personas que están pasando por lo mismo que tú viviste. Personas que creen que nunca serán sanadas, que su corazón nunca volverá a ser restaurado. Tu historia puede ser la prueba de que sí hay esperanza. 2. ¿Cómo usar tu testimonio para sanar a otros? Si quieres que tu historia tenga un impacto eterno y ayude a otros a encontrar sanidad en Dios, aquí hay 5 pasos clave. 1. Reconoce que tu testimonio tiene poder. Apocalipsis 12:11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El enemigo no quiere que compartas tu testimonio, porque sabe que puede liberar a otros. Cada vez que hablas de cómo Dios sanó tu corazón, le quitas poder al enemigo y glorificas el nombre de Dios. Tu historia es un arma espiritual que puede abrir los ojos de aquellos que están atrapados en el dolor. 2. Habla de tu proceso, no solo del resultado. Muchas personas comparten su testimonio solo cuando ya han sido sanadas, pero hay muchas personas que necesitan escuchar cómo fue tu proceso. Si solo compartes el resultado, otros pueden pensar, sí, Dios te sanó, pero yo sigo en el dolor. ¿Cómo llego ahí? Por eso es importante hablar de tu camino, de las luchas, de las noches difíciles, de los momentos en que sentiste que nunca sanarías. Cuando compartes tu historia completa, las personas pueden verse reflejadas y encontrar esperanza en su propio proceso. 3. Comparte cómo Dios se manifestó en tu vida. No basta con decir, Dios me sanó. Habla de los momentos específicos en Mi Amodemaino, los que sentiste su presencia, de los versículos que te sostuvieron, de las oraciones que fueron respondidas. Dios quiere que otros vean que no fue suerte, ni el paso del tiempo, sino su mano poderosa, la que te restauró. Cuando testificas con detalles de cómo Dios se glorificó en tu vida, haces que otros también anhelen buscar su presencia. 4. Comparte tu testimonio de forma personal y auténtica. No necesitas predicar un sermón ni hacer algo elaborado, solo habla desde el corazón. Las personas conectan, más con una historia genuina que con palabras sofisticadas. Si compartes tu testimonio con sinceridad, Dios lo usará para tocar corazones. 5. No te avergüences de tu pasado, Dios lo usará para su gloria. A veces, el enemigo trata de hacernos callar haciéndonos sentir vergüenza de lo que vivimos, pero Dios transforma nuestro pasado en un testimonio de su gracia. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Si alguna vez dudaste del propósito de tu dolor, hoy Dios te dice que lo usará para bien. No tengas miedo de compartir lo que Dios ha hecho, porque tu historia puede ser la clave de la sanidad de alguien más.
3. ¿Dónde y cómo compartir tu testimonio? Dios te dará oportunidades para compartir tu testimonio en diferentes formas. Aquí hay algunas maneras en que puedes usar tu historia para sanar a otros. Habla con personas que estén pasando por lo que tú pasaste. Comparte tu testimonio en la iglesia o en grupos de oración. Escríbelo en un diario o en redes sociales para que otros puedan leerlo. Ora por personas que estén pasando por un proceso de sanidad y anímalas con lo que Dios hizo en tu vida. Cada palabra de esperanza que des puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. 4. Cuando compartes tu testimonio, Dios te sigue fortaleciendo. Hay algo increíble que sucede cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu sanidad se profundiza aún más. Cada vez que hablas de la fidelidad de Dios, te recuerdas a ti, mismo lo lejos que Él te ha llevado. Cuando testificas, el enemigo pierde poder sobre tu pasado. Cuando hablas de la restauración de Dios, fortaleces tu fe y la de otros. Si Dios ha hecho algo en tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo y deja que tu historia sea una luz para aquellos que aún están en la oscuridad del dolor. 5. Tu testimonio puede cambiar vidas. Dios no sanó tu corazón solo para ti. Él quiere que lo uses para ayudar a sanar a otros. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy, Dios te está llamando a ser un reflejo de su amor, a compartir lo que Él ha hecho, a ser un instrumento de restauración para otros. Si decides que no guardarás lo que Dios ha hecho en tu vida y que compartirás tu testimonio para traer sanidad a otros, quiero que escribas en los comentarios: Señor, usaré mi testimonio para sanar a otros y glorificarte. Hazlo como un compromiso de que tu historia será usada para transformar vidas. Lo que viene a continuación. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir con un corazón completamente renovado y sin miedo al futuro después de haber sido sanado. Vamos a descubrir cómo no solo ser restaurado, sino cómo vivir con esperanza, plenitud y gozo. No te vayas, lo que sigue puede ser la clave para empezar una nueva etapa en tu vida. Dime se queres que continue com o bloco 5. Você disse: você usou barras para separar temas dentro do bloco. Isso não é permitido. Refaca o bloco de maneira correta, sem erros daqui para frente. O ChatGPT disse: Bloco 4. Como usar tu testimonio para sanar a otros y transformar tu dolor en propósito. Dios no solo sana tu corazón roto, también quiere usar tu historia para impactar a otros. Muchas personas creen que su sufrimiento no tenía propósito, que las heridas que llevaron durante tanto tiempo fueron una pérdida de tiempo. Pero en Dios, nada es en vano. Cada lágrima que derramaste, cada noche en la que pensaste que no podrías seguir adelante, cada batalla interna que libraste, Dios puede usarla para glorificarse y para ayudar a otros que están pasando por lo mismo que tú viviste. Cuando Dios sana, no lo hace solo para que tú te sientas mejor, sino para que seas un canal de restauración. La Biblia dice en 2 Corintios 1, 3, 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el mismo consuelo con el que Él nos consoló. Esto significa que lo que viviste puede ser la clave para la sanidad de alguien más. Hay personas atrapadas en el dolor, creyendo que nunca saldrán de ahí, y tu testimonio puede ser la prueba de que Dios sigue sanando corazones rotos. Para que tu historia tenga un impacto eterno, primero debes reconocer que tu testimonio tiene poder. El enemigo intentará hacerte creer que lo que viviste no es importante, que nadie necesita escuchar tu historia, que es mejor dejar el pasado en el pasado. Pero Apocalipsis 12:11 nos dice que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Cada vez que hablas de cómo Dios sanó tu corazón, debilitas las mentiras del enemigo y glorificas el nombre de Dios. Tu historia no es un error, es un testimonio de la gracia y el poder de Dios. No basta con decir que Dios te sanó. Es importante compartir cómo lo hizo.
Muchas personas pueden ver tu vida ahora y pensar que todo siempre estuvo bien, pero necesitan saber cómo fue tu proceso. Si solo hablas del resultado, otros pueden sentirse desconectados porque aún están en medio de su propio dolor. Habla de los momentos en los que sentiste que no había salida, de las luchas internas, de los días en los que pensaste que nunca sanarías. Cuando compartes tu historia completa, las personas pueden verse reflejadas y encontrar esperanza para seguir adelante. Al compartir tu testimonio, debes ser auténtico. No necesitas predicar un sermón ni usar palabras elaboradas, solo habla desde el corazón. La gente conecta con la sinceridad y con la vulnerabilidad. Cuando eres genuino en tu historia, Dios la usa para tocar vidas de maneras que no puedes imaginar. No te avergüences de lo que viviste, porque Dios ha transformado ese dolor en victoria. Génesis 50:20 dice que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo transformó para bien. Dios te dará oportunidades para compartir tu testimonio en diferentes formas. Puedes hablar con personas que estén pasando por lo que tú pasaste, compartir tu historia en la iglesia o en grupos de oración, escribirlo en redes sociales o incluso en un diario donde otros puedan leerlo. No subestimes el poder de una palabra de ánimo en el momento correcto. Muchas veces, una simple conversación puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, tu sanidad se fortalece aún más. Recordar cómo Dios te restauró te llena de gratitud y refuerza tu fe. Cada vez que testificas, proclamas que el enemigo ya no tiene poder sobre tu pasado. Ya no eres una víctima de lo que viviste. Eres un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Si Dios ha hecho algo en tu vida, no lo guardes solo para ti. Hoy, Él te está llamando a ser un reflejo de su amor, a compartir lo que Él ha hecho, a ser un instrumento de restauración para otros. Mateo 5:16 dice que debemos dejar que nuestra luz brille delante de los demás para que glorifiquen a Dios. Cuando compartes tu testimonio, no solo inspiras a otros, también glorificas a Dios y le das a Él el reconocimiento que merece. Si decides que no guardarás lo que Dios ha hecho en tu vida y que compartirás tu testimonio para traer sanidad a otros, quiero que escribas en los comentarios: Señor, usaré mi testimonio para sanar a otros y glorificarte. Hazlo como un compromiso de que tu historia será usada para transformar vidas y para mostrarle al mundo que Dios sigue sanando corazones. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo vivir con un corazón completamente renovado y sin miedo al futuro después de haber sido sanado. Vamos a descubrir cómo no solo ser restaurado, sino cómo vivir con esperanza, plenitud y gozo. No te vayas, lo que sigue puede ser la clave para empezar una nueva etapa en tu vida. Bloque 5. ¿Cómo vivir? Con un corazón renovado y sin miedo al futuro. Después de haber sido sanado, Dios ha restaurado tu corazón, ha sanado tus heridas y te ha dado un nuevo comienzo. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo vivir con un corazón completamente renovado, sin miedo al futuro y sin permitir que el pasado vuelva a afectar tu vida? Muchas personas experimentan sanidad, pero con el tiempo comienzan a dudar, a cuestionar si realmente han sido restauradas, a temer que lo que vivieron pueda repetirse. Dios no quiere que vivas con miedo, sino con confianza y seguridad en su propósito para tu vida. Cuando Dios sana, Él no solo elimina el dolor, sino que también te equipa para vivir en plenitud. Un corazón renovado no es solo un corazón que ha sido sanado, sino un corazón que ha sido transformado para recibir todo lo nuevo que Dios tiene preparado. En Ezequiel 36:26, Dios dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto significa que después de la sanidad viene la renovación. No se trata solo de dejar atrás el pasado, sino de caminar con una nueva identidad, con una nueva mentalidad y con un nuevo propósito. El primer paso para vivir con un corazón renovado es cambiar la manera en que ves tu historia. Antes, mirabas tu pasado con dolor, con tristeza, con frustración.
Ahora, debes verlo con gratitud, como un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que el enemigo use lo que viviste para llenarte de miedo. Úsalo como un recordatorio de la fidelidad de Dios. En Isaías 43, 18, 19, Dios nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Esto significa que no puedes avanzar hacia lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Dios ha cerrado esa etapa en tu vida. No vuelvas a abrir la puerta. Otro aspecto clave para vivir sin miedo al futuro es aprender a confiar en Dios completamente. El miedo al futuro es el resultado de la falta de confianza en el plan de Dios. Cuando dudas de lo que viene, es porque no has aprendido a descansar en la soberanía de Dios. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Dios ya te ha sanado, significa que tiene planes buenos para ti, que tu historia no termina en el dolor, sino en una nueva vida llena de esperanza. Muchas personas, después de ser sanadas, comienzan a dudar si realmente podrán vivir una nueva vida sin caer en los mismos errores del pasado. Temen volver a ser lastimadas, temen confiar, temen abrir su corazón de nuevo. Pero Dios no te restauró para que vivas con miedo. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que no tienes que vivir con temor, sino con seguridad de que Dios está contigo y que Él guiará cada paso que des. Un corazón renovado también es un corazón que ha aprendido a depender de Dios en todo. La sanidad no significa que nunca más enfrentarás desafíos, sino que ahora sabes a quién acudir en los momentos difíciles. Antes, cuando te sentías herido, buscabas respuestas en personas, en distracciones, en soluciones temporales. Ahora, sabes que tu refugio está en Dios. En Salmos 62:8, la Biblia dice: Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La verdadera paz viene cuando aprendes a confiar en Dios, no solo cuando todo va bien, sino también cuando las cosas parecen inciertas. También es importante rodearte de personas que te ayuden a mantener tu corazón renovado. No puedes avanzar si sigues rodeado de las mismas influencias que antes te hacían daño. Proverbios 13:20 dice: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Rodéate de personas que te acerquen a Dios, que te animen a seguir creciendo, que te ayuden a mantener tu corazón fuerte. Evita las relaciones tóxicas, los ambientes que puedan afectar tu paz, las conversaciones que te lleven de vuelta a la inseguridad. Dios te ha dado una nueva vida, protégela. Otro aspecto fundamental para vivir con un corazón renovado es mantener una vida de gratitud. Cuando aprendes a ser agradecido por lo que Dios ha hecho, tu mentalidad cambia. En lugar de enfocarte en lo que perdiste, comienzas a enfocarte en lo que has ganado. En lugar de mirar hacia atrás con dolor, miras hacia adelante con esperanza. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te ayuda a mantener una perspectiva sana y positiva de la vida. Para vivir verdaderamente libre, también es necesario cerrar cualquier puerta que el enemigo pueda usar para hacerte dudar de tu sanidad. El enemigo intentará hacerte creer que aún no has sido sanado completamente, que el pasado aún tiene poder sobre ti, que tarde o temprano volverás a caer en el mismo dolor. Pero en Juan 8:36, Jesús nos dice: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No eres la misma persona que antes. No tienes por qué volver a los mismos patrones de pensamiento. No tienes por qué permitir que el pasado defina tu futuro. Dios ha hecho algo nuevo en ti, y esa es la verdad en la que debes caminar. Finalmente,
Vivir con un corazón renovado significa caminar con propósito. Dios no te sanó solo para que vivas sin dolor, sino para que vivas con propósito. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, para impactar la vida de otros con lo que Dios ha hecho en ti. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. No fuiste sanado para volver a vivir sin rumbo, sino para caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Si hoy decides que vivirás con un corazón completamente renovado, sin miedo al futuro y con la certeza de que Dios tiene planes perfectos para tu vida, quiero que escribas en los comentarios, Señor, viviré con un corazón renovado y sin temor al futuro. Hazlo como un compromiso de que seguirás avanzando en la plenitud que Dios ha preparado para ti, y no permitirás que nada te haga retroceder. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo caminar en el propósito de Dios después de la sanidad y cómo asegurarte de que tu vida esté alineada con su plan perfecto. No te vayas, lo que sigue puede ser la clave para descubrir el propósito para el cual fuiste sanado. Bloque 6. Cómo caminar en el propósito de Dios después de la sanidad y vivir una vida alineada con su plan perfecto. Dios ha sanado tu corazón, ha renovado tu vida y te ha liberado del peso del pasado. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Para qué fuiste sanado? ¿Qué sigue después de la restauración? ¿Cómo asegurarte de que estás caminando en el propósito de Dios y no volviendo a un ciclo de estancamiento? Muchas personas buscan la sanidad de Dios, pero una vez que la reciben, se sienten perdidas, sin dirección, sin saber qué hacer con la nueva oportunidad que Dios les ha dado. Pero la sanidad no es el destino final, es el punto de partida hacia una vida completamente alineada con la voluntad de Dios. Él no solo quiere que vivas sin heridas, sino que vivas con propósito, con misión, con una razón divina para cada día. El primer paso para caminar en el propósito de Dios es entender que no fuiste sanado para vivir para ti mismo, sino para cumplir un plan que Dios diseñó desde antes de que nacieras. En Jeremías 1:5, Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto significa que tu vida no es un accidente, que no estás aquí por casualidad, que Dios ha preparado algo específico para ti. Todo lo que viviste, todas las pruebas que superaste, todas las lágrimas que derramaste, Dios quiere usarlas para algo más grande de lo que puedes imaginar. Caminar en el propósito de Dios significa dejar de vivir para uno mismo y empezar a vivir para su gloria. Antes de que Dios sanara tu corazón, tal vez vivías centrado en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu necesidad de sanar. Pero ahora que has sido restaurado, es momento de mirar más allá de ti mismo y preguntarte, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida ahora? En Romanos 12:1-2, la Biblia dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que la manera en que vives ahora debe reflejar el cambio que Dios ha hecho en ti. No puedes seguir viviendo como antes. Debes buscar cuál es la voluntad de Dios para tu vida y caminar en ella. Uno de los mayores obstáculos para descubrir el propósito de Dios es el miedo. Miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, miedo a equivocarse. Pero Dios no te sanó para que vivas con temor, sino para que camines con confianza. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios ya ha hecho una obra en ti, eso significa que también te ha equipado con todo lo necesario para cumplir su llamado. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? La respuesta está en la relación con Dios. Cuanto más cerca estés de su presencia,
más claro será su propósito para tu vida. En Salmos 37:4, la Biblia dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios te dará lo que tú quieras, sino que, cuando te deleitas en Él, Él pone en tu corazón los deseos correctos, las direcciones correctas, las puertas que debes tocar. Para caminar en el propósito de Dios, también es fundamental usar los dones y talentos que Él ha depositado en ti. Tal vez aún no lo has descubierto, pero hay habilidades, fortalezas, capacidades que Dios ha puesto en tu vida y que Él quiere usar para su reino. En 1 Pedro 4:10, la Biblia dice: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que lo que Dios ha puesto en ti no es solo para tu beneficio, sino para bendecir a otros. Otro aspecto clave para caminar en el propósito de Dios es servir. No esperes a tenerlo todo claro, no esperes a recibir una revelación específica sobre tu llamado. Empieza a servir donde estés. Jesús nos enseñó que el camino al propósito empieza con la disposición de servir a los demás. En Mateo 20:28, Jesús dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Jesús, siendo Dios, vivió para servir, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? No importa en qué área, lo importante es que estés dispuesto a usar tu vida para glorificar a Dios y ayudar a otros. Para asegurarte de que permaneces en el camino correcto, es fundamental rodearte de personas que te impulsen a crecer espiritualmente. Muchas veces, las dudas sobre el propósito surgen porque estamos rodeados de personas que nos desvían de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Proverbios 27:17 dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si te rodeas de personas que buscan a Dios, que viven con propósito, que te desafían a crecer, será mucho más fácil mantenerte en el camino correcto. Caminar en el propósito de Dios también significa permanecer fiel en los momentos de incertidumbre. No siempre todo estará claro. Habrá días en los que te preguntarás si realmente estás en el camino correcto, en los que no verás los resultados que esperas, pero la clave es confiar en Dios, aun cuando no entiendas el proceso. En Proverbios 3, 5, 6, la Biblia dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si permaneces fiel, si sigues caminando por fe, Dios se encargará de guiarte y de abrir las puertas correctas. Dios no te sanó para que vivas sin rumbo, te sanó porque tiene un llamado para tu vida. Puede que aún no lo veas con claridad, pero cada paso que das en obediencia te acerca más a su plan perfecto. La pregunta no es si Dios tiene un propósito para ti. La pregunta es si estás dispuesto a caminar en él. En Isaías 6:8, el profeta respondió al llamado de Dios diciendo: Heme aquí, envíame a mí. Hoy, Dios te está llamando a dejar atrás el pasado, a caminar sin miedo y a vivir con un propósito eterno. Si hoy decides que no solo has sido sanado, sino que también vivirás para cumplir el propósito de Dios en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Señor, caminaré en tu propósito con fe y sin miedo. Hazlo como un compromiso de que cada día será una oportunidad para glorificar a Dios con tu vida. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo mantenerse firme en el propósito de Dios sin desviarse. Cómo superar los obstáculos que intentarán apartarte del camino y cómo asegurarte de que cada día estás avanzando en la dirección correcta. No te vayas. Lo que sigue puede ser la clave para una vida completamente alineada con el llamado de Dios. Bloque 7. Cómo mantenerse firme en el propósito de Dios, sin desviarse y sin permitir que nada te aparte del camino. Dios te ha sanado, te ha dado un propósito y te ha llamado a caminar en su voluntad. Pero ahora viene una de las partes más difíciles del proceso: mantenerse firme y no desviarse del camino que Él ha trazado para tu vida. Muchas personas comienzan con entusiasmo su caminar en el propósito de Dios,
pero con el tiempo se enfrentan a distracciones, dudas, oposiciones y desánimo. Algunos dejan de avanzar porque no ven resultados inmediatos, otros porque el miedo los paraliza, y otros porque se dejan influenciar por voces que los alejan de lo que Dios ya les ha hablado. Pero Dios no te llamó para que te detengas a mitad del camino. En Hebreos 10:39, la Biblia dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto significa que, una vez que Dios ha comenzado su obra en ti, tu compromiso debe ser permanecer en el propósito sin mirar atrás. El primer paso para mantenerse firme en el propósito de Dios es recordar siempre por qué comenzaste. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, olvidamos la razón por la que decidimos seguir a Dios, por la que decidimos caminar en su llamado. El enemigo tratará de desenfocarte, de hacerte dudar, de hacerte pensar que tal vez tomaste un camino equivocado. Pero cuando recuerdas lo que Dios hizo en tu vida, cuando recuerdas de dónde te sacó y cómo te ha guiado hasta ahora, renuevas tu compromiso de seguir adelante sin importar los obstáculos. Uno de los mayores peligros que pueden apartarte del propósito de Dios es la duda. En Santiago 1:6-8, la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar, que son movidas de un lado a otro por el viento, y que una persona así no debe esperar recibir nada del Señor. La duda es una de las herramientas más fuertes del enemigo para detenerte. Él sabe que si logras sembrar incertidumbre en tu mente, poco a poco dejarás de avanzar. Pero Dios te llamó a caminar por fe, no por vista. Para mantenerte firme en el propósito de Dios, también debes aprender a rechazar la influencia de personas que intenten desviarte. No todos entenderán el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Algunos tratarán de desanimarte, otros te dirán que estás perdiendo el tiempo, otros incluso se burlarán de tu fe. Pero lo que Dios habló en tu vida es más grande que cualquier opinión humana. En Proverbios 4:25-27, la Biblia dice: Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Esto significa que tu mirada debe estar fija en lo que Dios te ha prometido, sin permitir que ninguna distracción te haga apartarte del camino. Otro obstáculo que puede hacerte retroceder es el miedo al futuro. A veces, cuando caminamos en el propósito de Dios, enfrentamos momentos en los que no sabemos exactamente cuál será el siguiente paso. En esos momentos, el miedo puede intentar paralizarnos, pero en Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que confiar en que Dios guiará cada paso. Para asegurarte de que sigues en el propósito de Dios, es fundamental que mantengas una vida de oración y comunión con Él. No puedes avanzar en su voluntad sin escuchar su voz constantemente. Jesús dijo en Juan 15:5, Separados de mí, nada podéis hacer. Si no pasas tiempo con Dios, si no buscas su dirección, poco a poco comenzarás a tomar decisiones basadas en tu propio razonamiento, en lugar de en su voluntad. Cada día, busca a Dios en oración, en su palabra, en adoración. No permitas que la rutina o las ocupaciones te alejen de tu relación con Él. Otro principio clave para no desviarte del propósito de Dios es rodearte de personas que te impulsen a seguir adelante. En Proverbios 27:17, la Biblia dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que si te rodeas de personas que buscan a Dios, que tienen una fe fuerte, que te motivan a seguir en el camino correcto, será mucho más fácil mantenerte firme. Pero, si te rodeas de personas que no comparten tu visión, que no creen en lo que Dios te ha dicho, tarde o temprano te sentirás influenciado por su incredulidad. Mantenerse en el propósito de Dios también significa ser constante,
incluso cuando no ves resultados inmediatos. A veces, queremos que todo suceda rápido. Queremos ver frutos inmediatamente, pero Dios trabaja en procesos. En Gálatas 6:9, la Biblia dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te desesperes si no ves aún el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es fiel y cumplirá su palabra en el tiempo perfecto. También es importante recordar que habrá ataques del enemigo en el camino, pero Dios ya te ha dado la victoria. Cuando decides vivir para Dios, el enemigo no se quedará de brazos cruzados. Intentará desanimarte, intentará ponerte obstáculos, intentará usar personas para hacerte dudar. Pero en Efesios 6, 10, 11, la Biblia dice: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No importa lo que el enemigo intente hacer, si permaneces en Dios, nada podrá detenerte. Por último, para mantenerte en el propósito de Dios, debes aprender a caminar con una mentalidad de victoria. No puedes seguir dudando de si eres capaz, de si Dios realmente te escogió, de si lograrás cumplir el llamado que Él puso en tu vida. En Filipenses 1:6, la Biblia dice: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Si Él te llamó, Él te capacitará, Él abrirá puertas, Él te sostendrá hasta que veas su propósito cumplido en tu vida. Si hoy decides que no permitirás que nada te desvíe del propósito de Dios y que seguirás avanzando con fe, sin importar los obstáculos, quiero que escribas en los comentarios: Señor, permaneceré firme en tu propósito y nunca me apartaré de tu camino. Hazlo como un compromiso de que cada día avanzarás con la seguridad de que Dios está contigo y de que su plan es perfecto para ti. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo discernir la dirección de Dios en cada etapa de tu vida y cómo asegurarte de que siempre estás en el camino correcto. Vamos a descubrir cómo escuchar la voz de Dios con claridad y cómo tomar decisiones alineadas con su voluntad. No te vayas. Lo que sigue puede ser la clave para nunca perder el rumbo en tu propósito. Bloque 8. Cómo discernir la dirección de Dios y asegurarte de que estás en el camino correcto. Has decidido mantenerte firme en el propósito de Dios y caminar en su voluntad sin desviarte. Pero ahora surge una de las preguntas más importantes. En la vida cristiana, ¿cómo discernir la dirección de Dios en cada etapa? ¿Cómo asegurarte de que estás avanzando en la senda correcta y no tomando decisiones basadas en tus propios pensamientos o emociones? Muchas veces nos encontramos en momentos en los que no sabemos qué hacer. Nos preguntamos si debemos tomar una oportunidad, si Dios realmente nos está guiando en cierta dirección o si estamos siendo influenciados por nuestras propias ideas. Dios no quiere que vivas con incertidumbre. Él quiere que camines con claridad y seguridad en su plan. En Salmos 32:8, Dios promete: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto significa que Dios no solo tiene un plan para ti, sino que también está dispuesto a guiarte si aprendes a escuchar su voz. El primer paso para discernir la dirección de Dios es tener una relación constante con Él. No puedes escuchar a Dios si solo lo buscas en los momentos de crisis. Muchas personas quieren que Dios les hable, pero no pasan tiempo en su presencia, no leen su palabra y no tienen una vida de oración profunda. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que, si quieres reconocer la voz de Dios con claridad, debes pasar tiempo con Él diariamente, desarrollando una sensibilidad espiritual que te permita distinguir su guía de cualquier otra influencia. Una de las maneras más seguras en las que Dios habla es a través de su palabra.
Dios nunca te guiará en una dirección que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Muchas veces buscamos respuestas en señales externas, en emociones o en circunstancias, cuando la respuesta ya está escrita en su palabra. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si tienes dudas sobre qué hacer, primero consulta la Biblia. Pregunta: ¿esta decisión está alineada con los principios de Dios? ¿Me aleja o me acerca a Él? ¿Glorifica a Dios o solo satisface un deseo personal? Otro principio clave para discernir la dirección de Dios es orar con expectativa de respuesta. A veces, oramos pidiendo guía, pero no esperamos realmente que Dios nos responda. En Jeremías 33:3, Dios nos dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando oras, hazlo con fe, creyendo que Dios te mostrará el camino. No ores solo por orar, sino con la certeza de que Dios hablará a tu vida. Dios también usa la paz interior como una confirmación de su dirección. En Filipenses 4:7, la Biblia dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Cuando una decisión es correcta, el Espíritu Santo traerá paz a tu vida. Si sientes ansiedad, confusión o inquietud, tal vez sea una señal de que esa no es la dirección correcta. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es importante también considerar las puertas que Dios abre y cierra. En Apocalipsis 3:7, Jesús dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. A veces, insistimos en caminos que no son para nosotros, y Dios, en su amor, cierra esas oportunidades para protegernos. Otras veces, cuando es el momento correcto, Él abre puertas de manera sobrenatural. No trates de forzar lo que Dios no está permitiendo. Confía en que Él abrirá el camino correcto en su tiempo perfecto. Otro aspecto clave en la dirección de Dios es el consejo de personas espirituales y sabias. En Proverbios 11:14, la Biblia dice: En la multitud de consejeros hay seguridad. Muchas veces, Dios usa a líderes espirituales, pastores o personas maduras en la fe para confirmarte una dirección. Si tienes dudas, busca consejo en personas que aman a Dios y que te hablarán con verdad, no solo lo que quieres escuchar. Para asegurarte de que estás en el camino correcto, debes aprender a esperar en Dios sin desesperarte. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios trabaja en tiempos diferentes a los nuestros. Isaías 40:31 dice: Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No tomes decisiones apresuradas por impaciencia. Si Dios aún no te ha mostrado una respuesta clara, sigue esperando con confianza. El enemigo intentará confundirte en el proceso de discernir la dirección de Dios. Usará el miedo, la duda, la inseguridad y la distracción para hacerte cuestionar lo que Dios ya te ha hablado. Pero en 2 Corintios 10:5, la Biblia dice que debemos derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no puedes permitir que las dudas dominen tu mente. Si Dios ya te ha hablado, aférrate a su palabra y no dejes que nada te haga dudar. Para permanecer en la dirección de Dios, también es esencial mantener una actitud de obediencia. No basta con saber cuál es el camino correcto, debes estar dispuesto a caminar en él. En Santiago 1:22, la Biblia dice: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces, Dios nos muestra su voluntad, pero no queremos obedecer porque nos exige salir de nuestra zona de confort. Si realmente quieres seguir el plan de Dios, debes estar dispuesto a obedecer, aunque no siempre sea fácil. Por último, para asegurarte de que siempre estás en la dirección correcta, debes caminar con fe y valentía.
En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No permitas que el miedo te haga retroceder. Si Dios te está guiando, Él mismo te sostendrá. Si hoy decides que caminarás en la dirección de Dios, que escucharás su voz con claridad y que no permitirás que nada te desvíe, quiero que escribas en los comentarios: Señor, seguiré tu dirección con fe y sin temor. Hazlo como un compromiso de que vivirás guiado por su voluntad y no por tus propios deseos. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo enfrentar los desafíos que surgen cuando caminas en el propósito de Dios y cómo vencer los obstáculos que intentarán detenerte. Vamos a descubrir cómo superar el desánimo, la oposición y las pruebas que vendrán en el camino. No te vayas. Lo que sigue puede ser la clave para nunca abandonar el propósito que Dios tiene para tu vida. Bloque 8. Cómo vivir con un corazón inquebrantable en tiempos de prueba y mantenerse firme a pesar de las dificultades. Dios nos ha llamado a vivir con un fuego inextinguible, con una pasión que no se apague y con un espíritu encendido hasta el final. Pero ahora surge una pregunta esencial: ¿cómo mantenernos firmes en medio de las pruebas? ¿Cómo asegurarnos de que ninguna dificultad nos haga retroceder en la fe? Muchas personas comienzan su caminar con Dios con fuerza, con determinación, con una fe firme, pero cuando llegan las pruebas, el enemigo intenta debilitar su confianza en Dios. Algunos dudan, otros se desaniman, otros incluso piensan en rendirse. Pero Dios no quiere que vivamos una fe frágil, sino una fe inquebrantable. Una fe que permanece firme aún en los momentos más oscuros. El primer principio clave para enfrentar las pruebas con un corazón inquebrantable es entender que las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. En Santiago 1, 2, 3, la Biblia dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que cada prueba es un entrenamiento espiritual, una herramienta que Dios usa para fortalecernos y prepararnos para un mayor propósito. Otro principio fundamental es recordar que Dios sigue en control, aun cuando no entendemos lo que está pasando. En Romanos 8:28, la Biblia dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, aunque la situación parezca difícil, Dios está obrando detrás de escena, guiando cada detalle para cumplir su propósito en nuestra vida. Para asegurarte de que tu fe no se quiebre en los momentos difíciles, también necesitas aprender a confiar en las promesas de Dios más que en tus emociones. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que no importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios nunca te abandonará. Otro aspecto clave para permanecer firme en tiempos de prueba es mantener tu vida de oración activa. La oración no solo es un recurso para pedir ayuda a Dios, sino también una fuente de fortaleza para el espíritu. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que cuando oras, Dios te llena de una paz sobrenatural que te sostiene en medio de la prueba. Para no debilitarte en tiempos difíciles, también necesitas aprender a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. En Mateo 4:4, Jesús respondió al enemigo diciendo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que la Biblia no es solo un libro, sino un arma espiritual que debes usar en cada batalla. Cada vez que el enemigo intente desanimarte,
Responde con la palabra de Dios, declara sus promesas, afirma lo que Él ha dicho sobre ti. Otra clave para superar las pruebas sin quebrantarte es mantenerte rodeado de personas de fe. En Eclesiastés 4, 9, 10, la Biblia dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esto significa que no puedes enfrentar las pruebas solo. Necesitas rodearte de personas que te animen, que te ayuden a seguir adelante, que te recuerden las promesas de Dios cuando tu fe se debilite. Para asegurarte de que las pruebas no te derroten, también necesitas desarrollar una actitud de gratitud en medio de la dificultad. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque no siempre entiendas el propósito de la prueba, puedes confiar en que Dios tiene un plan mayor y que su fidelidad nunca fallará. Otro principio clave es no tomar decisiones apresuradas en medio de la prueba. Muchas veces, cuando estamos en momentos de crisis, queremos salir del problema lo más rápido posible y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Pero en Salmos 37:7, la Biblia nos dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto significa que en tiempos de prueba, la mejor respuesta no es correr, sino esperar en Dios, buscar su dirección y confiar en su tiempo. Para mantenerte firme en medio de las dificultades, también necesitas aprender a fortalecer tu espíritu a través del ayuno y la adoración. En Isaías 58:6, Dios dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Esto significa que cuando ayunas y adoras en medio de la prueba, Dios libera poder espiritual que fortalece tu vida y rompe cadenas que el enemigo ha intentado poner sobre ti. Por último, la clave más importante para enfrentar las pruebas con un corazón inquebrantable es tener la certeza de que esta lucha es temporal y que la gloria de Dios será revelada en tu vida. En 2 Corintios 4:17, la Biblia dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto significa que lo que hoy te duele, lo que hoy te pesa, lo que hoy parece una batalla imposible, un día será un testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Si hoy decides que enfrentarás cada prueba con una fe inquebrantable, que no te rendirás, que confiarás en Dios a pesar de las dificultades, quiero que escribas en los comentarios: Señor, confiaré en ti en medio de cualquier prueba y permaneceré firme hasta el final. Hazlo como un compromiso de que nada te hará dudar, que ninguna tormenta te apartará de Dios y que tu fe se mantendrá fuerte hasta el último día. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo recibir la victoria después de la prueba y cómo Dios usa cada batalla para elevarte a un nuevo nivel en la fe. Vamos a descubrir cómo Dios convierte la adversidad en testimonio y cómo salir de cada prueba con una fe más fuerte que antes. No te vayas, lo que sigue puede ser la clave para ver la mano de Dios obrando en cada situación difícil de tu vida. Bloque 18. Cómo recibir la victoria después de la prueba y cómo Dios usa cada batalla para elevarte a un nuevo nivel en la fe. Dios nos ha llamado a tener un corazón inquebrantable en tiempos de prueba, a permanecer firmes cuando las dificultades intentan sacudirnos y a confiar en que Él sigue en control, aún en medio de las tormentas. Pero ahora surge una pregunta crucial. ¿Qué sucede después de la prueba? ¿Cómo recibir la victoria? ¿Cómo asegurarte de que cada batalla que enfrentas no es en vano, sino que te lleva a un nivel más alto en tu relación con Dios? Muchas personas enfrentan tiempos de crisis y, cuando finalmente terminan, siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Siguen con la misma mentalidad, con la misma forma de ver la vida, sin darse cuenta de que cada prueba tiene un propósito, cada batalla trae un crecimiento y cada lucha vencida te eleva espiritualmente. El primer principio clave para recibir la victoria después de la prueba
es entender que cada batalla superada te lleva a un nuevo nivel de fe. En 1 Pedro 1, 6, 7, la Biblia dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto significa que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para purificarnos, fortalecer nuestra fe y llevarnos a una relación más profunda con Dios. Otro principio fundamental es no olvidar lo que Dios ha hecho por ti después de que la prueba termina. En Deuteronomio 8:2, Dios le dijo a Israel: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Muchas veces, después de salir de una prueba, las personas se olvidan de cómo Dios los sostuvo en medio del proceso. Pero cada victoria debe recordarnos la fidelidad de Dios y aumentar nuestra confianza en Él para el futuro. Para asegurarte de que la prueba realmente trajo un cambio en tu vida, también necesitas identificar lo que Dios te enseñó a través de esa batalla. En Romanos 5, 3, 4, la Biblia dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esto significa que cada prueba trae un aprendizaje, cada lucha trae madurez, cada crisis revela un área en la que Dios quiere hacerte crecer. Otro aspecto clave para recibir la victoria después de la prueba es usar tu testimonio para bendecir a otros. Dios no solo te restaura para que sigas adelante, sino para que tu historia se convierta en una herramienta de fe para quienes están pasando por lo mismo. En 2 Corintios 1, 3, 4, la Biblia dice: el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto significa que lo que hoy es tu testimonio puede ser la respuesta de esperanza que alguien más necesita escuchar. Para vivir en la victoria después de la prueba, también necesitas permanecer en gratitud y adoración. En Salmos 34:1, la Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No permitas que la prueba solo te haga clamar a Dios, también deja que la victoria te haga adorarlo con más pasión. Si Dios te sacó de un valle, es para que subas a un monte de adoración. Otro principio clave es cuidar tu corazón después de la batalla, para que la prueba no deje cicatrices de amargura o resentimiento. En Proverbios 4:23, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas personas salen de una prueba, pero llevan consigo heridas emocionales, rencores o pensamientos negativos. Dios no solo quiere que sobrevivas la prueba, sino que salgas completamente sano y renovado. Para asegurarte de que la prueba realmente te elevó a un nuevo nivel de fe, también necesitas desarrollar una mentalidad de victoria. En 1 Corintios 15:57, la Biblia dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no debes vivir con la mentalidad de alguien que apenas sobrevive, sino de alguien que ha vencido. No eres víctima de lo que viviste, eres un testimonio de la fidelidad de Dios. Otro aspecto clave para vivir en victoria es permanecer en humildad. A veces, después de superar una prueba, las personas pueden volverse autosuficientes y olvidar que fue Dios quien les dio la fuerza para vencer. En Deuteronomio 8, 17, 18, Dios advierte: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nunca olvides que cada victoria viene de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Para asegurarte de que cada prueba te lleva a un nivel más alto, también necesitas seguir avanzando sin miedo al futuro. Muchas veces, después de una batalla,
Las personas temen lo que pueda venir después. Pero en Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esto significa que Dios no solo te dio la victoria en el pasado, sino que te seguirá guiando en el futuro. Por último, la clave más importante para vivir en victoria después de la prueba es usar cada batalla como una oportunidad para glorificar a Dios. En Mateo 5:16, Jesús dijo, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada prueba que superas es una nueva razón para hablar de la fidelidad de Dios, para testificar de su poder, para inspirar a otros a confiar en Él. Si hoy decides que vivirás en la victoria, que no te quedarás estancado en el dolor del pasado, y que cada prueba que enfrentes será una plataforma para ver la gloria de Dios en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Señor, viviré en victoria y daré gloria a tu nombre por cada prueba superada. Hazlo como un compromiso de que nunca olvidarás lo que Dios ha hecho y que cada batalla que enfrentes será una oportunidad para fortalecer tu fe. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo prepararte para nuevas temporadas y cómo asegurarte de que cada etapa de tu vida esté alineada con la voluntad de Dios. Vamos a descubrir cómo transicionar de un tiempo de prueba a un tiempo de cosecha y plenitud en la presencia de Dios. No te vayas. Lo que sigue puede ser la clave para caminar en lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Bloque 10. ¿Cómo? Prepararte para nuevas temporadas y asegurarte de que cada etapa de tu vida esté alineada con la voluntad de Dios. Dios te ha llevado a la victoria, has visto su mano obrando en tu vida y has superado pruebas que antes parecían imposibles. Pero ahora viene una nueva pregunta. ¿Cómo asegurarte de que estás listo para la siguiente temporada que Dios tiene preparada para ti? ¿Cómo transicionar de un tiempo de prueba a un tiempo de cosecha y plenitud en la presencia de Dios? Muchas veces, después de una gran batalla, las personas se sienten estancadas, sin saber cuál es el siguiente paso. Algunos se quedan atrapados en la mentalidad de la prueba, sin darse cuenta de que Dios ya los ha llevado a una nueva etapa. Otros no saben cómo avanzar hacia lo que Dios tiene para ellos. Pero la realidad es que cada temporada en la vida cristiana tiene un propósito, y Dios quiere que estés listo para lo que viene. El primer principio clave para prepararte para una nueva temporada es entender que Dios trabaja en ciclos y que cada etapa de tu vida tiene un propósito. En Eclesiastés 3:1, la Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que no siempre estarás en una prueba, no siempre estarás en un tiempo de lucha. También vendrán temporadas de cosecha, de plenitud, de nuevas oportunidades. Otro principio fundamental es aprender a soltar el pasado para abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer. En Isaías 43:18, 19, Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esto significa que si sigues aferrado a lo que viviste antes, te será difícil recibir lo nuevo que Dios está trayendo a tu vida. Para asegurarte de que estás alineado con la voluntad de Dios en esta nueva temporada, también necesitas buscar su dirección de manera intencional. En Salmos 25:4-5, David ora, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esto significa que antes de avanzar, debes buscar la dirección de Dios, pedirle que te muestre cuál es el próximo paso y asegurarte de que caminas en su voluntad. Otro aspecto clave para prepararte para lo nuevo es ajustar tu mentalidad a la nueva temporada. En Romanos 12:2, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que no puedes entrar a una nueva etapa con la misma mentalidad de la temporada anterior.
Si Dios te ha llevado a un nuevo nivel, debes empezar a pensar, actuar y creer de acuerdo con la nueva realidad que Él te ha dado. Para avanzar en lo que Dios tiene para ti, también necesitas estar dispuesto a salir de tu zona de confort. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Esto significa que muchas veces Dios te llevará a lugares desconocidos, a desafíos que nunca has enfrentado antes, a oportunidades que requerirán fe. Pero si confías en su dirección, Él te llevará a un lugar de bendición mayor. Otro principio clave para prepararte para nuevas temporadas es rodearte de las personas correctas. En Proverbios 13:20, la Biblia dice: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Esto significa que las personas que te rodean pueden impulsar tu crecimiento o pueden estancarte en la misma situación. Si quieres avanzar en lo que Dios tiene para ti, necesitas rodearte de personas que compartan tu visión, que te motiven a crecer espiritualmente y que te desafíen a caminar en fe. Para asegurarte de que estás alineado con Dios en esta nueva temporada, también necesitas mantener una actitud de gratitud y contentamiento. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esto significa que en cada temporada debes aprender a agradecer a Dios, incluso cuando aún no ves todas las respuestas. La gratitud abre las puertas para nuevas bendiciones y te ayuda a mantener una perspectiva de fe. Otro aspecto clave para avanzar es desarrollar disciplina espiritual. En 1 Corintios 9:24-25, la Biblia dice: «¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene». Esto significa que no puedes entrar a una nueva temporada con la misma rutina espiritual de antes. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de oración, de estudio de la palabra, de comunión con Él. Para caminar en lo nuevo que Dios tiene para ti, también necesitas ser sensible a las oportunidades divinas. En Apocalipsis 3:8, Jesús dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esto significa que cuando Dios abre una puerta, debes estar listo para cruzarla sin miedo ni dudas. No dejes pasar las oportunidades que Dios trae a tu vida por temor o inseguridad. Otro principio fundamental para prepararte para lo nuevo es servir con excelencia en cada etapa. En Colosenses 3:23, la Biblia dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Esto significa que Dios te observa en cada temporada, y cómo sirves en la actual determinará cómo te confiará más en la siguiente. Si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Finalmente, la clave más importante para caminar en nuevas temporadas con confianza es creer que lo mejor está por venir. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esto significa que no importa lo que hayas pasado en la temporada anterior, Dios tiene algo mayor preparado para ti. Si confías en su dirección, caminarás en bendición y plenitud. Si hoy decides que recibirás con fe la nueva temporada que Dios tiene para ti, que soltarás el pasado y caminarás con seguridad en su plan, quiero que escribas en los comentarios: «Señor, me preparo para lo nuevo que tienes para mí y caminaré en tu propósito». Hazlo como un compromiso de que no vivirás atado al pasado, sino que avanzarás con fe hacia lo que Dios ha preparado para ti. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir en plenitud dentro del propósito de Dios y cómo asegurarte de que cada día estás cumpliendo la misión para la que fuiste creado. Vamos a descubrir cómo vivir con una sensación constante de propósito y satisfacción en la voluntad de Dios. No te vayas. Lo que sigue puede ser la clave para experimentar una vida llena de significado y realización. Bloque 11. ¿Cómo vivir en plenitud dentro del propósito de Dios
y asegurarte de que cada día estás cumpliendo tu misión en la tierra. Dios te ha llevado a través de un proceso de sanidad, restauración y crecimiento espiritual. Has aprendido a mantenerte firme en la fe, a superar las pruebas, a recibir la victoria y a prepararte para nuevas temporadas en la voluntad de Dios. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. ¿Cómo vivir con la certeza de que cada día estás cumpliendo tu propósito? ¿Cómo asegurarte de que no solo sobrevives, sino que vives en plenitud dentro del plan de Dios? Muchas personas llegan a cierto punto en su caminar con Dios en el que se sienten estancadas, sin saber si realmente están avanzando en su propósito. Algunos viven con dudas sobre si están haciendo lo correcto, otros simplemente siguen con la rutina, sin sentir que realmente están cumpliendo la misión para la que fueron creados. Pero Dios no te llamó a una vida de mediocridad ni de incertidumbre. Él tiene un propósito claro para ti, y quiere que lo vivas con plenitud y gozo. El primer principio clave para vivir en plenitud dentro del propósito de Dios es entender que fuiste creado para una misión específica. En Efesios 2:10, la Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios no solo te salvó, sino que ya tiene un camino trazado para ti, lleno de obras que Él mismo diseñó para que cumplas. Otro principio fundamental es vivir con una mentalidad de propósito todos los días. En Colosenses 3:23, la Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios con lo que haces, sin importar si es algo pequeño o grande. Si vives con la mentalidad de que cada acción tiene un impacto en el reino, tu vida tendrá un significado mucho más profundo. Para asegurarte de que estás cumpliendo tu propósito, también necesitas buscar la guía de Dios constantemente. En Salmos 37:23, la Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esto significa que cada decisión que tomes debe ser alineada con la dirección de Dios. No se trata de hacer lo que creemos correcto, sino de buscar su voluntad en cada paso. Otro aspecto clave para vivir con plenitud en el propósito de Dios es desarrollar los dones y talentos que Él te ha dado. En 1 Pedro 4:10, la Biblia dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que Dios te ha dado habilidades y talentos específicos para que los uses en su reino. Si quieres vivir con propósito, necesitas identificar tus dones y ponerlos en acción. Para experimentar una vida llena de significado, también necesitas mantener una actitud de gratitud y contentamiento en cada etapa. En Filipenses 4:11, Pablo dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto significa que, independientemente de la temporada en la que estés, debes vivir con un corazón agradecido, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. Otro principio esencial para caminar en el propósito de Dios es ser intencional en bendecir a otros. En Hechos 20:35, la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Muchas personas se sienten vacías porque están demasiado enfocadas en sí mismas. Pero cuando decides servir, ayudar y amar a los demás, experimentas la plenitud de vivir como Jesús vivió. Para asegurarte de que cada día estás cumpliendo tu misión, también necesitas mantenerte en un constante crecimiento espiritual. En 2 Pedro 3:18, la Biblia dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa que nunca llegamos a un punto en el que dejamos de aprender, de crecer y de buscar más de Dios. Otro aspecto fundamental es vivir con una fe audaz, sin temor al futuro. En Hebreos 11:6, la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres caminar en el propósito de Dios,
Necesitas aprender a confiar en Él sin reservas, a tomar riesgos en fe y a caminar con la seguridad de que Él está contigo. Para vivir en plenitud, también es importante rodearte de personas que compartan tu misma pasión por Dios. En Proverbios 27:17, la Biblia dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que necesitas estar rodeado de personas que te impulsen a seguir creciendo, que te animen a no rendirte y que te desafíen a caminar en tu llamado. Por último, el mayor secreto para vivir en plenitud dentro del propósito de Dios es mantener tu mirada en la eternidad. En Mateo 6:33, Jesús dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa que, si tu prioridad es el reino de Dios, todo lo demás encajará en su lugar. No vivas solo para lo terrenal. Vive con la certeza de que cada día estás acumulando tesoros en el cielo. Si hoy decides que vivirás con propósito, con plenitud y con la certeza de que cada día estarás cumpliendo la misión para la que Dios te creó, quiero que escribas en los comentarios, Señor, viviré con propósito y cumpliré la misión que me has dado. Hazlo como un compromiso de que no vivirás en la mediocridad, sino con la certeza de que cada día cuenta para la eternidad. Felicidades. Has llegado al final de este poderoso mensaje. Pero más que un final, esto es el comienzo de una nueva vida en plenitud, en Dios. Este es el momento de actuar, de avanzar con fe, de caminar con seguridad en la voluntad de Dios. No permitas que este mensaje quede solo en palabras. Conviértelo en acción, en un compromiso real de vivir para Dios con todo tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien más. Dios quiere que más personas vivan con propósito, con certeza y con la esperanza de la eternidad. Vive con pasión, vive con fe, vive con la seguridad de que Dios te ha llamado para algo grande. Lo mejor aún está por venir.